¿Qué tal, gente de YouTube? Estamos aquí en Twitch, podéis seguirme para entrar a los directos y hoy vamos a seguir con la conquista del pan de Piotr Kropotkin y vamos ya por el capítulo, no sé qué capítulo es, pero hoy vamos a leer el capítulo que se titula La libre asociación. Todos los demás capítulos, como siempre, los tenéis en el canal de YouTube y también tenéis ahí mi Instagram para que podáis seguirme y enteraros de cosas que hago como vivir, respirar, comer y reír. También río mucho. Vamos a ver qué nos cuenta aquí nuestro Tito Kropotkin sobre la libre asociación. Supongo que será de los hombres, ¿no? Porque del ser humano, vamos. O de las máquinas, quién sabe. Vamos a ver. Habituados como estamos por prejuicios hereditarios, por una educación y una instrucción del todo falsas, a no ver en todas partes más que gobierno, legislación y magistratura, acabamos creyendo que los hombres se destrozarían unos a otros como fieras el día en que la policía deje de controlarnos, y que sobrevendría el caos si la autoridad desapareciera. Y sin advertirlo, pasamos junto a 1000 agrupaciones humanas que se constituyen con libertad, sin ninguna intervención de la ley, y que logran realizar cosas infinitamente superiores a las que se hacen bajo la tutela gubernamental. Abramos las páginas de un periódico. En ellas solo se habla de los actos del gobierno, del revuelo político. Tras leerlo, un chino creería que en Europa no se hace nada sin orden expresa de alguna autoridad. Intentad encontrar cualquier comentario sobre las instituciones que nacen, crecen y se desarrollan sin prescripciones ministeriales. No hallaréis nada o casi nada. Y si hay una sección de hechos diversos es porque esos hechos tienen que ver con la policía. Un drama familiar o un acto de rebelión no serán mencionados a menos que haya intervenido las fuerzas del orden. Joder, pues casi sigue siendo cierto esto también hoy en día, ¿eh? ¿Qué pensáis? 350 millones de europeos se quieren y no se odian. Lo he leído mal, pero queda guay. 350 millones de europeos se quieren o se odian. Trabajan o viven de sus rentas. Sufren o disfrutan. Pero su vida y sus actos, salvo la literatura, el teatro y el deporte, son ignorados por los periódicos y no han intervenido de alguna manera las autoridades. Lo mismo sucede con la historia. Conocemos los menores detalles de la vida de un rey o de un parlamento. Se han conservado todos los discursos buenos y malos pronunciados en esos mentideros, discursos que jamás han influido en el voto de un solo miembro. Como decía un parlamentario veterano, las visitas de los reyes, el buen o mal humor de los politicastros, sus juegos de palabras y sus intrigas, todo eso se ha guardado con sumo esmero para la posteridad. Pero nos cuesta a las mayores fatigas del mundo reconstituir la vida de una ciudad de la Edad Media, conocer el mecanismo de ese inmenso comercio de cambio que se realizaba entre las ciudades hanseáticas, o saber cómo se edificó la catedral de Rouen. Si algún historiador ha dedicado su vida a estudiar esos acontecimientos, sus obras permanecen desconocidas, y las historias parlamentarias, es decir, falsas, puesto que no hablan sino de un solo aspecto de la vida de las sociedades, se multiplican, se compran y venden, se enseñan en las escuelas. Y nosotros ni siquiera advertimos la prodigiosa tarea que lleva a cabo cada día la agrupación espontánea de los hombres y que constituye la obra capital de nuestro siglo. Muchas personas dicen que dentro de nuestro ADN está el egoísmo, ¿no? Y que somos egoístas por naturaleza. De hecho, la historia demuestra todo lo contrario. Somos cooperativistas, es decir, por naturaleza buscamos la cooperación. La humanidad ha sobrevivido hasta hoy siendo cooperando, ¿vale? Cooperando, siendo generosa. Buscando la cooperación y la ayuda mutua. Sin eso no hubiésemos sobrevivido, ni siquiera hubiésemos llegado a ser Homo sapiens, ¿vale? Para que nos entendamos, es decir, todo lo que tenemos ahora es fruto de la cooperación, consciente e inconsciente, ¿vale? Es decir, o es el trabajo de otros que nos ayuda a progresar, aunque los otros simplemente estén muertos, por ejemplo, o no se den cuenta de que nos ayuda a progresar, por ejemplo, cualquier avance tecnológico no se debe a la genialidad de una persona. Steve Jobs no inventó el iPhone, ¿vale? El iPhone, el smartphone con pantalla táctil. Antes hubo muchísimos intentos, muchísimas aproximaciones de otras personas que ese cúmulo de cosas han hecho que lleguemos al iPhone, ¿no? Entonces, más que el egoísmo, lo que nos invade es la colaboración.
Por todo ello, nos proponemos recoger algunas de estas manifestaciones, las más asombrosas, y mostrar que los hombres, cuando sus intereses son comunes, se entienden perfectamente para llevar a cabo todos juntos acciones sobre cuestiones muy complejas. Es evidente que en la sociedad actual, basada en la propiedad individual, es decir, en la expoliación y en el individualismo corto de alcance y por tanto estúpido, los hechos de este género son por necesidad limitados. En ella, la libre asociación no es del todo libre y a menudo funciona para un fin mezquino, cuando no execrable. Pero lo que nos importa no es hallar ejemplos que seguir a ciegas y que tampoco podría suministrarnos la sociedad actual. Lo que necesitamos es manifestar que a pesar del individualismo autoritario que nos asfixia, hay siempre en el conjunto de nuestra vida una parte muy vasta donde no sobra más que por un libre acuerdo común y que es mucho más fácil de lo que se piensa vivir sin gobierno. Para apoyar nuestra tesis, retomaremos el caso de los ferrocarriles, del que ya hemos hablado. Sabemos que Europa posee una red de vías férreas de 280.000 kilómetros y que por esa red actualmente se pueden circular sin detenciones e incluso sin cambiar de vagón, cuando se viaja en tren expreso, de norte a sur, de poniente a levante, de Madrid a San Petersburgo y de Calais a Constantinopla. Y aún hay más, un paquete certificado en una estación ferroviaria llegará a manos de su destinatario, así esté en Turquía o en Asia Central, sin más formalidad por parte del remitente que la de escribir el punto de destino en un pedazo de papel. Es el Amazon de sus tiempos, ¿eh? Este resultado podía obtenerse de dos maneras. Un Napoleón, un Bismarck, un potentado cualquiera, podría conquistar Europa y desde París, Berlín o Roma, trazar en el mapa la dirección de las vías férreas y regular la marcha de los trenes. El idiota coronado Nicolás I soñó con hacerlo así. Cuando le presentaron proyectos de vías ferroviarias entre Moscú y San Petersburgo, cogió una regla y trazó sobre el mapa de Rusia una línea recta entre sus dos capitales, diciendo: «He aquí el trazado». Y el camino se hizo en línea recta, rellenando profundos barrancos y elevando puentes vertiginosos que fue preciso abandonar al cabo de algunos años, costando el kilómetro en promedio de 2 a 3 millones. Este es uno de los medios, pero en otras partes se ha hecho de otro modo. Las vías ferroviarias se han construido por tramos, luego se han enlazado entre sí y después las 100 compañías propietarias a las que pertenecían esos tramos de vías se han puesto de acuerdo para que sus trenes concuerden tanto en la llegada como en la salida y para que puedan circular por sus carriles coches de todas procedencias sin tener que descargar las mercancías al pasar de una red a otra. Todo esto se ha hecho de común acuerdo, intercambiando cartas y propuestas, por medio de congresos a los que asistían los delegados para discutir distintos asuntos, no para legislar. Y después de los congresos, los delegados se regresaban a sus compañías no con una ley, sino con un proyecto de contrato para ratificar o desechar. Es cierto que se han producido ciertos desacuerdos. También es cierto que algunos se han obstinado en sus propuestas y se han mostrado difíciles de convencer. Pero el interés común ha terminado por prevalecer sin que haya habido necesidad de recurrir a los ejércitos contra los recalcitrantes. Esa inmensa red de ferrocarriles enlazados entre sí y ese prodigioso tráfico al que dan lugar constituyen, sin duda, el rasgo más asombroso de nuestro siglo y se deben al libre convenio. Si hace 50 años alguien lo hubiera previsto y lo hubiera expresado en voz alta, nuestros abuelos lo habrían tomado por loco o imbécil y habrían exclamado: «Nunca lograréis que se entiendan 100 compañías de accionistas. Esto es una utopía, no es más que un cuento de hadas. Solo podría imponerlo un gobierno central con un director con agallas». Pues bien, lo más interesante de esa organización es que no hay ningún gobierno central europeo de ferrocarriles. Nada, no hay ministro de vías ferroviarias, no hay dictador, ni siquiera un parlamento continental, ni incluso una junta directiva. Todo se hace por contrato. Y al estatista, que afirma que no se puede prescindir del gobierno central, aunque sea tan solo para regular el tráfico, nosotros le respondemos: pero, ¿cómo pueden funcionar los ferrocarriles europeos sin la intervención del Estado? ¿Cómo consiguen que viajen millones de personas y montañas de mercancías a través de todo un continente? Si las compañías propietarias de los ferrocarriles han podido entenderse, ¿por qué no podrían ponerse de acuerdo también los trabajadores al incautarse de las vías férreas? Y si la compañía de San Petersburgo-Varsovia y la de París-Belfort pueden actuar de común acuerdo sin recurrir a un gerente que coordine a ambas a un tiempo, ¿por qué en el seno de nuestras sociedades, constituida cada una de ellas por un grupo de trabajadores libres, habría necesidad de un gobierno? Pues para mantener el status quo. Cuando intentamos demostrar con ejemplos que actualmente, pese a lo injusto de la organización de la sociedad de hoy día, los hombres, siempre que sus intereses no sean diametralmente opuestos, son capaces de llegar a acuerdos sin la intervención de la autoridad, sabemos qué tipo de objeciones se nos hará.
Estos ejemplos presentan un gran inconveniente y es que resulta imposible citar una sola organización en la que el débil no esté explotado por el fuerte o el pobre por el rico. Por ello, seguro que los estadistas no dejarán de decirnos con la lógica que los distingue: ya veis que la intervención del Estado es necesaria para poner fin a esa explotación. Sin embargo, olvidando las lecciones de la historia, no nos dirán hasta qué punto ha contribuido el Estado mismo a agravar esta situación, creando el proletariado y entregándolo a los explotadores. Y también olvidarán decirnos si es posible que desaparezca la explotación, mientras que sus principales causas, el capital individual y la miseria, creada artificialmente en sus 2/3 por el Estado, sigan existiendo. Y respecto a la libre asociación entre las compañías ferroviarias, es de prever que nos digan: ¿no veis cómo las compañías de ferrocarriles explotan y maltratan a sus empleados y a los viajeros? Es preciso que intervenga el Estado para proteger al público. Pero ya hemos dicho y repetido hasta la saciedad que mientras sean capitalistas se perpetuarán estos abusos de poder. Precisamente el Estado, pretendido bienhechor, es quien ha dado a las compañías ese terrible poder que hoy tienen. No ha creado las concesiones, las garantías, no ha enviado sus tropas contra los empleados de los ferrocarriles en huelga, y al principio, podemos verlo aún en Rusia, no ha extendido sus privilegios hasta el punto de prohibir a la prensa mencionar los accidentes ferroviarios para no despreciar las acciones de las que se hacía garante, no ha favorecido, en efecto, el monopolio que ha consagrado reyes de la época a los Vanderbilt, a los Polyakov, así como a los directores del París-Lyon Mediterráneo y a los del San Gotardo. Así pues, si ponemos como ejemplo el tácito acuerdo establecido entre las compañías de ferrocarriles, no es como un ideal de gobierno económico ni incluso como un ideal de organización técnica. Es para demostrar que si capitalistas sin más propósito que el de aumentar sus rentas a costa de todo el mundo pueden explotar las vías férreas sin fundar para eso una oficina internacional, ¿acaso no podrán hacer lo mismo y aún mejor sociedades de trabajadores sin necesidad de crear un ministerio de los ferrocarriles europeos? ¿Podrán o no podrán? ¿Podrán o no podrán? ¿Quién sabe, no? Como me gusta el café bien negro, bien oscurito. Se nos presenta otra objeción, esta en apariencia más seria. También podrían decirnos que la libre asociación de la que hablamos no es del todo libre, que las grandes compañías imponen su ley a las más pequeñas. Podría citarse como ejemplos una rica compañía que obliga a los viajeros que van de Berlín a Basilea a pasar por Colonia y Frankfurt en vez de seguir el camino de Leipzig. Otra que impone a las mercancías rodeos de 100 y de 200 kilómetros en largos trayectos para favorecer a poderosos accionistas. En fin, otra que arruina líneas secundarias. En Estados Unidos, viajeros y mercancías se ven algunas veces obligados a seguir trazados inverosímiles para que afluyan los dólares al bolsillo de un Vanderbilt. Nuestra respuesta será la misma. Mientras exista el capital, los poderosos siempre oprimirán a los más débiles. Pero esta presión no solo proviene del capital, es debido sobre todo al apoyo que les presta el Estado, al monopolio que está creado en su favor, que ciertas grandes compañías puedan oprimir a las pequeñas. Aquí vemos una diferencia, como el anarquismo es anticapitalista, ¿vale? Porque mientras exista el capital, los poderosos siempre oprimirán a los más débiles. Y también el anarquismo odia al Estado porque el Estado es quien mantiene al capital. Marx ha demostrado muy bien cómo la legislación inglesa ha hecho todo lo posible para arruinar a la pequeña industria, reducir al campesino a la miseria y entregar a los grandes industriales batallones de famélicos, forzados a trabajar por cualquier salario. Sucede exactamente lo mismo con la legislación relativa a los ferrocarriles. Líneas estratégicas, líneas subvencionadas, líneas que monopolizan el correo internacional, todo se ha estructurado en beneficio de los peces gordos de las finanzas. Cuando Rothschild, acreedor de todos los estados europeos, compromete su capital en determinado ferrocarril, sus fieles vasallos, los ministerios, se las arreglarán para hacerle ganar aún más. En Estados Unidos, esa democracia que los autoritarios nos proponen algunas veces como ideal, existe un fraude escandaloso en todo lo relacionado con los ferrocarriles. Si una compañía arruina a sus competidores con una tarifa muy baja, es porque se reembolsa por otro lado los terrenos que, mediante propinas, le ha concedido el Estado. Los documentos publicados recientemente sobre el trigo americano demuestran la participación del Estado en esta explotación del débil por el fuerte. También aquí el Estado multiplica por 10 o por 100 la fuerza del gran capital, y cuando algunas veces
Vemos que los sindicatos de ferrocarriles, otro producto de la libre asociación, consiguen proteger a las pequeñas compañías contra las grandes. Nos quedamos asombrados de la fuerza intrínseca de la libre asociación, a pesar de la omnipotencia del gran capital que siempre cuenta con la ayuda del Estado. En efecto, las pequeñas compañías sobreviven a pesar de la parcialidad del Estado. Y si en Francia, país de centralización, no vemos más que 5 o 6 grandes compañías, en Gran Bretaña se cuentan más de 110 que se entienden a las mil maravillas y con seguridad están mejor organizadas para el rápido transporte de mercancías y viajeros que los ferrocarriles franceses y alemanes. Además, esa no es la cuestión. El gran capital, favorecido por el Estado, siempre puede aplastar al pequeño si le resulta ventajoso. Lo que nos ocupa es lo siguiente: la libre asociación entre centenares de compañías ferroviarias a las que pertenecen los ferrocarriles de Europa se han establecido directamente, sin la intervención de un gobierno central que imponga la ley a las diversas sociedades. Se ha mantenido mediante congresos compuestos de delegados que discuten entre sí y someten a sus comitentes proyectos y no leyes. Este es un principio nuevo que difiere por completo del principio gubernamental, monárquico, republicano, absoluto o parlamentario. Es una innovación que se introduce, aún con timidez, en las costumbres de Europa, pero el porvenir es suyo. Que me da un patatús ya. Vemos que el Estado favorece al gran capital para aplastar a los pequeños, ¿vale? Y esto también podemos decir que ocurre hoy en día. Tenemos al Estado que da subvenciones a grandes empresas, que realmente las grandes empresas lo que hacen es explotar a sus trabajadores, por ende el Estado está pagando a una empresa para explotar a los trabajadores. Más o menos este sería el resumen de todo esto, ¿vale? Para que lo entendamos así de manera resumida y clarificadora, aunque una cosa es cierta, este señor escribe bastante claro y no se enrolla mucho, la verdad. Así que yo encantado. Muchas veces hemos leído en los escritos de los socialistas de Estado exclamaciones de este estilo: ¿y quién se encargará de la sociedad futura de regularizar el tráfico en los canales? Si a uno de vuestros compañeros anarquistas se le pasase por la cabeza atravesar su barca en un canal e impedir el tránsito a millares de barcas, ¿quién le haría entrar en razón? Hablan así, ¿vale? Los cómics hablan así. Admitamos que esta suposición es un poco fantasiosa, pero se podría añadir: y si, por ejemplo, un municipio o un grupo voluntario quisieran hacer pasar sus barcas antes que las otras, dificultarían el paso del canal para acarrear tal vez piedras, mientras que el trigo destinado a otro municipio se quedaría a la espera. ¿Quién regularizaría, pues, la marcha de las barcas, sino el gobierno? Pues bien, la vida real ha demostrado de nuevo que se puede prescindir tranquilamente del gobierno en este como en otros casos. La libre asociación y la libre organización sustituyen esta máquina costosa y nociva y además lo hacen mejor. Sabemos que presentan los canales para Holanda. Son sus caminos. También sabemos qué representan los canales para Holanda. Son sus caminos. También sabemos el tráfico que hay por ellos. Aquello que se transporta entre nosotros por carretera o ferrocarril en Holanda se hace a través de los canales. En estos es donde habría que liarse a golpes para que unas barcas pasasen antes que otras. Ahí tendría que intervenir el gobierno para poner orden en el tráfico. Pues bien, no es así. Desde hace mucho tiempo los holandeses, de carácter práctico, han sabido arreglárselas de otro modo, creando algo parecido a las gildas, los sindicatos de barqueros. Estas eran asociaciones libres surgidas de las necesidades mismas de la navegación. El paso de las barcas se hacía siguiendo un orden de inscripción, desplazándose por turno, sin adelantarse, bajo pena de ser excluido del sindicato. Ninguna se estacionaba más de cierto número de días en los puertos de embarque, y si en ese tiempo no hallaba mercancías que transportar, tanto peor para ella. Salía de vacío y dejaba el puesto a las recién llegadas. Se evitaba así la aglomeración, aun cuando seguía existiendo la competencia entre los empresarios, consecuencia de la propiedad individual. Suprimida esta, y el acuerdo sería aún más cordial, más equitativo para todos. Por supuesto, el propietario de cada barca podía adherirse o no al sindicato. Eso era asunto suyo, pero la mayor parte prefería afiliarse. Los sindicatos presentan además tan grandes ventajas que se han difundido por el Rin, el Weser y el Oder, hasta Berlín. Los barqueros no han esperado a que el gran Bismarck anexione Holanda a Alemania y nombre un Oberhaupt General Staatskanal Navigation Rat,
con un número de galones correspondiente a la longitud de su título. Han preferido entenderse internacionalmente, y aún más. Un gran número de barcos de vela que prestan servicio entre los puertos alemanes y los de Escandinavia, así como los de Rusia, se han adherido también a esos sindicatos con el fin de establecer cierta armonía en el cruce de los barcos, puesto que estas asociaciones, cuya adhesión es voluntaria, han surgido libremente, no tienen nada que ver con los gobiernos. Es posible, o muy probable en todo caso, que también en este caso el gran capital oprima al pequeño. Puede ser también que el sindicato tenga tendencia a erigirse el monopolio, sobre todo si cuenta con el valioso patrocinio del Estado, que no dejará de mezclarse en ello. Pero no olvidemos que esos sindicatos representan a una asociación cuyos miembros están unidos por intereses personales. Pero si cada armador se viese obligado, por la socialización de la producción, del consumo y del intercambio, a formar parte al mismo tiempo de otras 100 asociaciones indispensables para satisfacer sus necesidades, las cosas funcionarían de otra manera. El grupo de los bateleros, poderoso en el agua, se sentiría en desventaja en tierra firme y moderaría sus pretensiones para llegar a un acuerdo con los ferrocarriles, las manufacturas y otros grupos. En todo caso, dejando a un lado el futuro, se trata también de una asociación espontánea que ha prescindido del gobierno. Veamos otros ejemplos. Vemos que Kropotkin, como unos cuantos anarquistas y también los llamados anarcocapitalistas, pecan de una cosa, que se basa mucho en el contractualismo, ¿no? en la asociación libre por contrato, y no entiendo muy bien las relaciones de poder, ¿vale? Ni Kropotkin las entiende, ya no solo entre diferentes organizaciones, sino entre individuo e individuo. No es lo mismo, en toda relación humana hay una relación de poder. Uno es como la dialéctica del señor y el esclavo, ¿vale? De Hegel. ¿Vale? Uno es un señor y el otro es el esclavo, ¿vale? Eso pasa en toda relación. Incluso, pues, con el tiempo, pues hay autores que dicen que, por ejemplo, ya la tenemos dentro y nosotros mismos somos nuestro propio señor y nuestro propio esclavo, ¿no? No entienden eso, por lo tanto, todo contrato es la aceptación de, o la firma, o la legalización, o la materialización de una relación de poder, de un acuerdo entre alguien más poderoso y alguien menos poderoso. Por lo tanto, hay alguien que pierde siempre. En un contrato no ganan los dos, es mentira. Ni en una negociación ganan ambos en una buena negociación. Alguien pierde sí o sí, ¿vale? Entonces vemos que Kropotkin se basa también en este contractualismo, que también era muy... estaba de boga, ¿vale? En la época en que escribía Kropotkin. De hecho, viene desde Hobbes, incluso un poquito antes. Puesto que hablamos de buques y barcas, mencionemos una de las más hermosas organizaciones que han surgido en nuestro siglo, una de aquellas de las que, con toda razón, podemos enorgullecernos. Es la Lifeboat Association, Asociación Inglesa de Salvamento. Sabemos que todos los años se estrellan más de 1000 barcos en las costas de Inglaterra. En alta mar, un buen barco rara vez teme la tempestad. Es junto a las costas donde le aguardan los peligros, mar agitado que le rompe el codaste, rachas de viento que le arrebatan mástiles y velas, corrientes que lo hacen ingobernable, arrecifes y bajíos sobre los cuales va a encallar. Incluso cuando en otros tiempos los habitantes de las costas encendían fogatas para traer los buques hacia los escollos y apoderarse de su cargamento, según la costumbre de la época, siempre se ha hecho todo lo posible por salvar a la tripulación. Al ver a un barco en peligro, lanzaban sus cáscaras de nuez y se dirigían en auxilio de los náufragos para encontrar ellos mismos, muy a menudo, la muerte entre las olas. Cada aldea a orillas del mar tiene sus leyendas de heroísmo, un heroísmo desplegado tanto por la mujer como por el hombre para salvar a las tripulaciones de la muerte. Fuerza con el café. El Estado y los científicos algo han hecho para disminuir el número de siniestros. Los faros, las señales, los mapas, las advertencias meteorológicas los han reducido, en efecto, y mucho. Pero cada año siempre quedan miles de embarcaciones y vidas humanas que salvar. Por eso algunos hombres de buena voluntad se pusieron manos a la obra. Como buenos marinos que eran, imaginaron un bote de salvamento que pudiese desafiar a la tormenta sin volcar ni irse a pique, e iniciaron alguna campaña para atraer el público a esa empresa. Encontraron el dinero necesario,
construir barcos y situarlos en las costas, ahí donde podían prestar sus servicios. Como esas personas no eran jacobinos, no se dirigieron al gobierno. Comprendieron que vaya usted la cabeza entre los jacobinos. Comprendieron que para llevar a cabo su empresa necesitaban del concurso, del entusiasmo de los marinos, su conocimiento de los lugares y sobre todo su abnegación. Y para encontrar hombres que a la primera señal se lancen de noche al caos de las olas sin que les detengan las tinieblas ni los rompientes y luchen 5, 6, 10 horas contra el oleaje antes de abordar al barco en peligro, hombres dispuestos a jugarse la vida por salvar la de los demás, se necesita el sentimiento de solidaridad, el espíritu de sacrificio que no se compra con los galones. Así pues, hubo un movimiento enteramente espontáneo, producto del convenio libre y de la iniciativa individual. Centenares de grupos locales surgieron a lo largo de las costas. Los iniciadores tuvieron el buen sentido de no erigirse en maestros. Al contrario, fueron en busca de la sabiduría en las chozas de los pescadores. Si, por ejemplo, un lord donaba 25.000 francos para un pueblo de la costa a fin de que éste construyese un bote de salvamento, se aceptaba el donativo, pero se dejaba a elección de los pescadores y marinos de aquella zona el lugar donde debía situarse el bote. Los planos de las nuevas embarcaciones no se hicieron en el almirantazgo, puesto que es importante, leemos en el informe de la asociación, que los socorristas tengan plena confianza en la embarcación que tripulan. La Junta se impone ante todo el deber de dar a los botes la forma y el equipamiento que los socorristas deseen. Por eso cada año se introducen nuevas mejoras. Todo por los voluntarios, que se organizan en juntas o grupos locales. Todo por la ayuda mutua y por la libre asociación. Los anarquistas no piden nada a los contribuyentes y sin embargo el año anterior recibieron 1.076.000 francos de contribuciones espontáneas. Esto no sé a qué viene, pero está escrito y yo lo leo. En cuanto a los resultados, estos son: en 1891 la asociación poseía 293 botes de salvamento. Ese mismo año salvó a 601 náufragos y 33 barcos. Desde su fundación ha salvado a 32.671 seres humanos. En 1886 se hundieron en el mar 3 botes de salvamentos con todos sus hombres. Poco después, centenares de nuevos voluntarios se inscribieron para constituirse en grupos locales, y esa agitación tuvo por resultado que se construyeran 20 botes suplementarios. Advirtamos de paso que la asociación envía cada año a pescadores y marinos excelentes barómetros a un precio 3 veces menor que su valor real. Divulga conocimientos meteorológicos y tiene a los interesados al corriente de las bruscas variaciones del tiempo previstas por los científicos. Queremos insistir en que las pequeñas juntas o grupos locales no tienen una organización jerárquica y se componen únicamente de voluntarios para el salvamento y de personas que se interesan por esa obra. El Comité Central, que es más bien un centro de correspondencia, no interviene de ninguna manera. Cierto es que, cuando en el municipio se trata de votar acerca de un asunto sobre educación o impuestos locales, esos comités no toman parte como tales en las deliberaciones, modestia que, por desgracia, no imitan los elegidos de un ayuntamiento. Pero por otra parte, esas buenas gentes no admiten que aquellos que nunca se han enfrentado a las tormentas les redacten leyes acerca del salvamento. A la primera señal de peligro acuden, se ponen de acuerdo y se echan al mar. Nada de galones, mucha buena voluntad. Tomemos otra sociedad del mismo tipo, la de la Cruz Roja. Mira, la Cruz Roja. Poco importa su nombre, veamos de qué se trata. Imaginemos que alguien hubiese dicho hace 25 años: el Estado puede hacer que maten a 20.000 hombres en un día y que haya otros 150.000 heridos, pero es incapaz de socorrer a sus propias víctimas. Por tanto, mientras exista la guerra, es necesario que intervenga la iniciativa privada y que los hombres de buena voluntad se organicen internacionalmente para esa obra humanitaria. ¿Qué diluvio de burlas hubiese llovido sobre quien hubiera osado emplear este lenguaje? En primer término, le habrían tratado de utópico, y si después éste se hubiese dignado a abrir la boca, le habrían respondido: faltarán voluntarios precisamente ahí donde más se necesiten. Vuestros hospitales libres estarán todos centralizados en un sitio seguro, mientras que se carecerá de lo indispensable en las ambulancias. Las rivalidades nacionales se las arreglarán para que los pobres soldados mueran sin haber recibido ninguna ayuda. Tantos oradores, otras tantas reflexiones de desaliento. ¿Quién de nosotros no ha oído perorar en ese tono? Pues bien, ya sabemos lo que pasa. En todas partes, en cada país, en miles de localidades, se han organizado libremente sociedades de la Cruz Roja y al estallar la guerra de 1870-1871, los voluntarios se pusieron manos a la obra. Hombres y mujeres acudieron a ofrecer sus servicios. Miles de hospitales y ambulancias se organizaron. Se dispusieron trenes para transportar ambulancias, víveres, ropas, medicamentos para los heridos.
Las comisiones inglesas enviaron convoyes enteros de alimentos, ropa, herramientas, grano para sembrar, animales de tiro, hasta arados de vapor con hombres para guiarlos para ayudar a la labranza de los departamentos asolados por la guerra. Consultad tan solo la Cruz Roja de Gustave Monnier y de verdad que os asombrará lo inmenso de la tarea llevada a cabo. Y si hablamos de esos profetas siempre dispuestos a negar que otros hombres tengan coraje, sentido común e inteligencia, puesto que solo ellos se creen capaces de dirigir con dureza a la gente, veremos que ninguna de sus previsiones se ha cumplido. La abnegación de los voluntarios de la Cruz Roja ha sido superior a todo encomio. Pedían ocupar los puestos de más peligro, y mientras que los médicos asalariados del Estado huían con su Estado Mayor al aproximarse los prusianos, los voluntarios de la Cruz Roja proseguían con sus faenas bajo las balas, soportando las brutalidades de los oficiales bismarquistas y napoleónicos, prodigando los mismos cuidados a los heridos de todas nacionalidades. Holandeses e italianos, suecos y belgas, incluso japoneses y chinos, se entendían a las mil maravillas. Distribuían sus hospitales y ambulancias según las necesidades del momento, sobre todo rivalizaban en la higiene de sus hospitales. ¿Cuántos franceses hablan aún con profunda gratitud de los tiernos cuidados que recibieron por parte de una voluntaria holandesa o alemana en las ambulancias de la Cruz Roja? ¿Qué le importa al autoritario? Su ideal es el médico militar, el asalariado del Estado. Al diablo, pues, la Cruz Roja con sus hospitales higiénicos si los enfermeros no son funcionarios. He aquí una organización nacida ayer y que cuenta en este momento con centenares de miles de miembros, que posee ambulancias, hospitales, trenes, elabora procedimientos nuevos para tratar las heridas y que se debe a la iniciativa espontánea de unos cuantos hombres de corazón. Se nos dirá tal vez que los estados han intervenido también en esta organización. Sí, los estados han intentado apoderarse de ella. Los comités directivos están presididos por aquellos a quienes los lacayos llaman príncipes de sangre real. Emperadores y reinas prodigan su patrocinio a los comités nacionales, pero el triunfo de esa organización no se debe a ese patrocinio, sino a los miles de comités locales de cada nación, a la actividad de sus individuos, a la abnegación de todos aquellos que tratan de aliviar a las víctimas de la guerra, y aún sería mucho mayor esa abnegación si el Estado no se entrometiese en nada. En todo caso, no fue por órdenes de ningún comité directivo internacional, por lo que los ingleses y japoneses, suecos y chinos se apresuraron a enviar ayuda a los heridos de 1871, y tampoco fue por orden de ningún ministerio internacional que se montaran hospitales en territorio invadido y que las ambulancias acudiesen en medio de los campos de batalla, sino por iniciativa de los voluntarios de cada país. Una vez en el sitio, no se tiraron de las greñas, como preveían los jacobinos. Todos se pusieron a la obra sin distinción de nacionalidades. Es cierto que resulta lamentable que se dediquen tan grandes esfuerzos al servicio de una causa tan nefasta, y nos preguntamos, como el niño del poeta, ¿por qué se los hiere si se los cura después? Al intentar destruir la fuerza del capital y el poder de los burgueses, trabajamos para poner fin a esas muertes y preferiríamos ver a los voluntarios de la Cruz Roja desplegar su actividad para ayudarnos a acabar con las guerras. Pero es esencial mencionar esta inmensa organización como una prueba más de los fecundos resultados producidos por la libre asociación y la libre concurrencia. Si quisiéramos multiplicar los ejemplos tomados del arte de exterminar a los hombres, no acabaríamos nunca. Nos bastará con citar las innumerables sociedades a las que el ejército alemán debe sobre todo su fuerza, que no depende solo de su disciplina, como suele creerse. Esas sociedades abundan en Alemania y tienen como objetivo propagar los conocimientos militares. En uno de los últimos congresos de la Kriegerbund, Alianza Militar Alemana, se han visto delegados de 2.452 sociedades federadas entre sí, con 151.712 miembros. Sociedades de tiro, de juegos militares, de juegos estratégicos, de estudios topográficos. He aquí los talleres donde se elaboran los conocimientos técnicos del ejército alemán y no en las escuelas de regimiento. Es una red formidable de sociedades de toda clase que engloba militares y civiles, geógrafos y gimnastas, cazadores y técnicos. Sociedades que surgen espontáneamente, se organizan, se federan, discuten y hacen exploraciones en el campo. Estas asociaciones voluntarias y libres son las que constituyen la verdadera fuerza del ejército alemán. Su objetivo es detestable, mantener el imperio, pero lo que nos importa registrar es que el Estado, a pesar de su grandísima misión, que es la organización militar, ha comprendido que su desarrollo sería mayor cuanto más se fomente la libre asociación de los grupos y la libre iniciativa de los individuos.
Incluso en materia de guerra se recurre hoy a la libre asociación, y para confirmar nuestro aserto basta con mencionar los 300.000 voluntarios ingleses, la Asociación Nacional Inglesa de Artillería y la sociedad que se está organizando actualmente para la defensa de las costas de Inglaterra, que si se constituye será mucho más activa que el Ministerio de Marina, con sus acorazados que saltan por los aires y sus bayonetas que se doblan como plomo. En todas partes el Estado abdica, abandona sus funciones sacrosantas a los particulares. En todas partes la libre asociación se apodera de sus dominios. Pero todos los hechos que acabamos de citar apenas permiten entrever lo que la libre asociación nos reserva en el futuro, cuando ya no haya Estado. Y aquí termina este maravilloso capítulo, que no es más que una pequeña argumentación al inicio sobre la libre asociación, y el resto del capítulo han sido ejemplos que para mí resultan interesantes, no por su actualidad, sino por su historicidad. Así que el próximo día seguiremos con el capítulo que se titula Objeciones. Así que supongo que será pequeñas críticas que él mismo se hace a sus propias teorías, digo yo, ¿no? Supongo, no lo sé. Pero lo veremos el próximo día. Acabamos ya este maravilloso directo, o como siempre, muchas gracias por haberme acompañado, os mando un millón de besos, espero que os encontréis estupendamente, nos vemos en siguientes directos, chao chao, tienes que saber otra cosa, el directo se acabó.